Los años 70 fueron la década que supuestamente mató al muscle car, pero la realidad es mucho más interesante. Mientras todos lloraban la muerte de los grandes íconos, algo más estaba pasando en las calles. Autos que nadie miraba dos veces, sedanes discretos y cupés elegantes que parecían hechos para llevar a los niños a la escuela, pero que bajo esos capós dormían motores brutales. Estamos hablando de UE8 con más de 400 caballos, transmisiones manuales de 4 velocidades y diferenciales de alto rendimiento. Hoy, te traigo 11 autos desconocidos pero bestiales de los años 70, modelos que no todos recuerdan pero que dejaron huella en las pistas clandestinas y en la historia del motor. Y créeme, si viviste esa época, algunos de estos nombres te van a activar memorias que creías olvidadas. El último en la lista es uno de los más salvajes jamás construidos, así que quédate hasta el final. Número 1. AMC Hornet SC 360, 1971. A principios de los 70, American Motors Corporation estaba en una guerra desigual contra los gigantes de Detroit como Ford, Chevrolet, Dodge y Pontiac, que dominaban el mercado del músculo. AMC tenía que ser creativo para destacar, y así nació el Hornet SC 360, un auto que a simple vista parecía un sedán compacto para uso diario, nada especial y nada amenazante, pero que escondía una verdadera bestia bajo el cofre. De serie montaba un V8 de 5.9 litros con carburador de 2 gargantas, pero la verdadera joya era la opción de carburador de 4 gargantas más el paquete Go, que incluía escape de flujo libre, mejoras en el sistema de enfriamiento y pistones de mayor compresión. El resultado era dinamita pura, 285 caballos brutos con un torque abundante en un auto ligero, capaz de empujar con fuerza desde muy bajas revoluciones. A nivel visual, AMC lo ofrecía con franjas laterales, capó negro y llantas deportivas opcionales, pero muchos clientes lo pedían con una configuración sobria sin adornos, lo que lo convertía en el sleeper perfecto. Podías verlo en el estacionamiento de un supermercado y jamás sospecharías que podía bajar el cuarto de milla en 14.3 segundos sin esfuerzo. Su producción fue mínima con apenas 784 unidades, lo que lo hace muy codiciado hoy en el mundo del coleccionismo. Aunque en su momento no logró un gran éxito comercial, en las calles se ganó un respeto silencioso. El compacto que podía darle pelea a un Chevelle CS, a un Mustang Mach 1 e incluso humillar a rivales mucho más caros con solo hundir el pie derecho. Número 2. Plymouth Duster 340, 1973. En una época donde Plymouth tenía íconos como el Roadrunner y el Barracuda, el humilde Duster parecía un coche para estudiantes o familias jóvenes, nada serio. Pero si sabías elegir, podías llevarte un arma escondida, el Duster 340. Construido sobre la plataforma A-Body de Chrysler, que era notablemente más ligero que los grandes B-Body como el GTX, lo que ya le daba ventaja antes de considerar lo que había bajo el cofre. El secreto estaba en el Meta 8340 con carburador de 4 gargantas que, aunque oficialmente declaraba 275 caballos brutos, en la práctica estaba más cercano a los 300 caballos reales. Con apenas 1.360 kilogramos y transmisión manual de 4 velocidades, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en unos 6.2 segundos y completar el cuarto de milla en menos de 14 segundos, lo que lo ponía en la liga de muscle cars mucho más caros y pesados. Estéticamente, era el ejemplo perfecto de un sleeper, porque si lo pedías en colores discretos y sin las franjas 340 en los costados, era indistinguible de un Duster de 6 cilindros. Esa fue la clave de su éxito en las carreras callejeras, la sorpresa. Hoy, los Duster 340 originales son cada vez más escasos porque muchos fueron modificados o destruidos en competencias, y los pocos que sobreviven son muy buscados, especialmente si conservan la transmisión manual y el diferencial Sure Grip original. Un sleeper puro, un asesino silencioso, el coche que nadie tomaba en serio hasta que era demasiado tarde. Número 3. Chevelle Laguna S3400, 54, 1976. La crisis del petróleo de 1973 cambió para siempre el panorama automotriz estadounidense, con cifras de potencia desplomándose, normas de emisiones más estrictas y seguros caros para autos deportivos, pero Chevrolet encontró una forma de mantener viva la llama, el Chevelle Laguna S3. Su aspecto era más elegante que agresivo, con un frontal aerodinámico de fibra reforzada que lo hizo famoso en NASCAR, donde pilotos como Cale Yarborough lo usaron para dominar las pistas, pero en la calle la versión 454 era un asesino silencioso. Bajo el capó vivía el LS445 4U8 que oficialmente declaraba 235 caballos netos y 355 libras-pie de par, pero las cifras netas posteriores a 1972 eran mucho más bajas en papel que las cifras brutas anteriores, aunque en realidad el motor seguía siendo brutal. El torque estaba disponible desde muy bajas RPM, y este coupé grande salía disparado con apenas tocar el acelerador. Con diferencial Posi-Traction, el Laguna S3 podía sorprender a cualquiera en una carrera improvisada. Además, como no tenía el nombre SS ni la imagen típica de un muscle car, pasaba inadvertido hasta que era demasiado tarde. Hoy, encontrar un Laguna S3 con motor 450
1954 y en buen estado es todo un desafío, pero quienes han tenido uno saben que fue uno de los últimos grandes sleepers antes de que la era dorada del músculo se desvaneciera bajo regulaciones y crisis económicas. Un superviviente elegante de una época que se negaba a morir, el Gentleman Assassin de los años 70. Número 4. Oldsmobile 442 W30, 1970. Mientras Chevrolet, Pontiac y Buick acaparaban la atención con sus muscle cars más conocidos, Oldsmobile construyó algo especial que pocos recuerdan hoy, el 442 W230. El nombre 442 originalmente significaba 4 barriles en el carburador, 4 velocidades en la transmisión y dual exhaust, aunque con el tiempo esa nomenclatura perdió su significado literal, pero el espíritu del músculo siguió intacto. El paquete WBO30 era la cereza del pastel, una opción de fábrica que transformaba un 442 ya potente en una máquina de guerra lista para las carreras de aceleración. Bajo el capó rugía el legendario Rocket 455 V8 con 370 caballos brutos y unas impresionantes 500 libras-pie de torque, pero esas cifras conservadoras ocultaban su verdadero potencial. El W30 incluía admisión de aire frío por debajo del parachoques delantero mediante tubos especiales que alimentaban aire más denso directamente al motor, lo que mejoraba significativamente el rendimiento. También llevaba un árbol de levas más agresivo, cabezales de aluminio opcionales, escape de alto flujo y válvulas de mayor tamaño que permitían al motor respirar con más libertad. El resultado era un coupé que podía completar el cuarto de milla en apenas 13.9 segundos, números que rivalizaban con los grandes nombres de la época. Lo interesante es que el 442 WBO30 mantenía una imagen más refinada que sus rivales más escandalosos como el GTO Judge o el Chevelle SS, lo que lo convertía en una opción perfecta para quienes buscaban velocidad sin llamar demasiado la atención. Hoy es uno de los muscle cars más buscados por coleccionistas que entienden que detrás de esa parrilla elegante se escondía uno de los torques más brutales de su generación. Número 5. Mercury Cyclone Spoiler 2, 1969. A finales de los 60, las batallas en NASCAR no solo se libraban en las pistas, sino también en los departamentos de ingeniería aerodinámica de Detroit. Ford y Mercury necesitaban homologar sus armas para competir contra los Dodge Charger Daytona y Plymouth Superbird, que dominaban las pistas de alta velocidad, y así nació el Mercury Cyclone Spoiler 2, un auto tan especializado que solo existió para cumplir con las regulaciones de homologación de NASCAR que exigían producir un mínimo de unidades para uso civil. Con su nariz alargada y puntiaguda, diseñada para cortar el aire y un alerón trasero elevado que generaba downforce, el Spoiler 2 lucía como si hubiera salido directamente de una pista de carrera. Mercury produjo solo 519 unidades en total, divididas entre las versiones Dan Gurney Special y Cale Yarborough Special en honor a los pilotos que representaban a la marca en NASCAR. Bajo el capó podías encontrar el mítico 428 Cobra Jet o el aún más brutal 429 Super Cobra Jet, motores que en manos correctas entregaban más de 400 caballos reales pese a las cifras conservadoras de fábrica. Lo que hacía especial al Spoiler 2 era su propósito único. No estaba diseñado para ser práctico ni cómodo, sino para ir rápido en línea recta y dominar óvalos de alta velocidad. En la calle era ruidoso, incómodo y llamaba demasiado la atención con esa aerodinámica exagerada, pero para quienes lo entendían, era una pieza de historia rodante. Hoy es uno de los muscle cars más raros y codiciados, un verdadero homologation special que representa la época dorada donde las carreras dictaban lo que se vendía en los concesionarios. Número 6. Pontiac Grand Prix SJ 455. 1973. Cuando piensas en Pontiac y músculo te viene a la mente el GTO, el Firebird Trans Am o el Judge, pero existió un sleeper elegante que pasaba completamente inadvertido, el Grand Prix SJ 455. En 1973, mientras las regulaciones estrangulaban la potencia de los Supreme 8, Pontiac seguía ofreciendo el 455.8 en su coupé de lujo Grand Prix, específicamente en la versión SJ, que era el tope deportivo de la línea. Oficialmente declaraba 250 caballos netos, una cifra modesta hasta que consideras el verdadero as bajo la manga, 370 libras-pie de torque disponible a apenas 2.400 revoluciones. Ese torque masivo significaba que el Grand Prix SJ podía lanzarse desde un semáforo con una autoridad que sorprendía a todos, especialmente porque su apariencia era la de un coupé personal de lujo con techo de vinilo, interiores tapizados y cromados elegantes que no gritaban músculo por ningún lado, con transmisión automática, turbo y Dramatic 400 y diferencial de deslizamiento limitado. El SJ podía moverse con sorprendente rapidez para su tamaño y peso. Era el muscle car para quien ya no quería parecer joven e imprudente, pero seguía queriendo pisar fuerte cuando nadie miraba. El gentleman con secretos bajo el capó que prefería la elegancia sobre la ostentación, pero nunca sacrificaba el desempeño. Número 7. Ford Torino Cobra 429 Super Cobra Jet 1971. Ford tenía el Mustang como su pony car estrella y el Torino como su guerrero de tamaño completo en las guerras del músculo, pero en 1971 ofrecieron algo verdaderamente especial que pocos recuerdan. El Torino Cobra, con el
paquete 429 Super Cobra Jet. Este no era un motor cualquiera, era el mismo bloque utilizado en las pistas de drag racing profesional, una bestia preparada desde fábrica para dominar el cuarto de milla con especificaciones que iban más allá de lo que Ford publicitaba oficialmente. El 429 Super Cobra Jet venía con pistones forjados, bielas reforzadas, árbol de levas de alto rendimiento y un carburador Holley de 4 gargantas montado sobre una admisión de aluminio. Oficialmente declaraba 370 caballos brutos, pero cualquiera que conociera estos motores sabía que en la práctica estaba mucho más cerca de los 400 caballos, especialmente con el sistema Ram Air funcional que aspiraba aire frío directamente desde el cofre. Lo que realmente diferenciaba al Super Cobra Jet del 429 Cobra Jet estándar era su relación de compresión más alta y el diferencial Drag Pack con opciones que convertían al Torino en una máquina de aceleración pura. Visualmente, el Torino Cobra era agresivo con su capó shaker que sobresalía y se movía con el motor, franjas negras mate y una postura ancha que dejaba claro sus intenciones, aunque muchos lo subestimaban al compararlo con los Chevelle SS o los GTO más populares. En las pistas de aceleración era otra historia completamente diferente, con tiempos en el cuarto de milla por debajo de los 13.5 segundos cuando estaba bien afinado. Hoy es uno de los Ford más buscados de principios de los 70, especialmente las unidades con la transmisión manual de 4 velocidades y el drag pack completo, verdaderos drag racers disfrazados de autos de calle. Número 8. Dodge Dart Swinger 340. 1973. Dodge tenía sus iconos indiscutibles como el Charger y el Challenger, pero en la sombra existía un compacto mortífero que costaba una fracción del precio y podía humillar a casi cualquiera en el semáforo, el Dart Swinger 340. Construido sobre la plataforma A-Body compartida con el Plymouth Duster, el Dart era un coupé de 2 puertas ligero, compacto y con una relación peso-potencia que dejaba en vergüenza a muscle cars mucho más caros y pesados. El corazón del Swinger 340 era el legendario V8 340 de Chrysler, el mismo motor que equipaba al Duster 340 y que era famoso por entregar mucho más poder del que Dodge admitía oficialmente. Con 240 caballos netos en 1973, según las nuevas mediciones, la realidad era que este pequeño V8 seguía siendo una bestia capaz de girar hasta 6.000 revoluciones con facilidad y entregar una respuesta instantánea al acelerador. Equipado con transmisión manual de 4 velocidades y el diferencial Surgrip de deslizamiento limitado, el Dart podía completar el cuarto de milla en menos de 14 segundos sin romper un sudor. Lo mejor del Swinger 340 era su anonimato total, porque a diferencia de sus hermanos mayores con spoilers gigantes y gráficos agresivos, el Dart parecía el coche de tu profesor de matemáticas. Podías pedirlo en verde discreto, beige o azul claro sin ninguna franja deportiva y nadie sospecharía lo que había bajo ese capó. En las calles de los 70 era el perfecto sleeper para las carreras nocturnas y hoy es uno de los secretos mejor guardados del mundo muscle car, especialmente difícil de encontrar en configuración original porque la mayoría terminaron destrozados en pistas clandestinas o modificados hasta ser irreconocibles. Número 9. Buick GSX Stage 1, 1970. Buick nunca tuvo la imagen agresiva de Pontiac o Chevrolet en el mundo del músculo. Era conocido por autos de lujo para profesionales exitosos y jubilados, pero en 1970 decidieron demostrar que también sabían construir un verdadero animal de aceleración, el GSX Stage 1. Basado en el GS 455, el GSX era la versión visual y mecánicamente mejorada que venía en 2 colores llamativos, Apollo White o Saturn Yellow, con franjas negras contrastantes, spoilers delantero y trasero y llantas deportivas que gritaban sus intenciones desde lejos. Pero lo verdaderamente especial estaba bajo el capó con el paquete Stage 1, una obra maestra de ingeniería que tomaba el ya poderoso 455 V8 y lo convertía en uno de los motores con más torque jamás instalados en un muscle car de producción. Oficialmente declaraba 360 caballos brutos, pero el verdadero secreto era el torque, 510 libras-pie a solo 2.800 revoluciones, una cifra absolutamente monstruosa que significaba tracción ilimitada y aceleraciones brutales desde cualquier velocidad. El Stage 1 incluía un árbol de levas más agresivo, cabezales de flujo mejorado, admisión optimizada y un carburador Rochester de 4 gargantas perfectamente calibrado para extraer cada gramo de potencia. En las pruebas de la época, el GSX Stage 1 registró tiempos de 0 a 100 km por hora en 5.5 segundos y cuarto de milla en 13.3 segundos, números que superaban a muchos de los grandes nombres más reconocidos. Lo irónico es que Buick solo produjo 678 unidades del GSX en 1970, lo que lo convierte hoy en uno de los muscle cars más raros y valiosos del mercado. Era el músculo disfrazado de lujo, el ejecutivo que llegaba al country club en un coche elegante pero que en la autopista podía destrozar a cualquier Corvette o Mustang Boss
que se pusiera enfrente. Número 10. Ford Mustang Boss 429, 1969 a 1970. Llegamos al penúltimo puesto con uno de los Mustang más legendarios y malentendidos de todos los tiempos, el Boss 429. Este no era simplemente otro Mustang con un motor grande, era un homologation especial creado exclusivamente para cumplir con las reglas de NASCAR que exigían producir al menos 500 unidades del motor que querías usar en las carreras. Ford necesitaba el 429 Hemi en las pistas ovaladas para competir contra los motores Hemi de Chrysler, y la única forma de hacerlo legal era instalarlo en un auto de calle, aunque fuera a la fuerza. El problema era que el motor 429 Semi-Hemi era tan grande que no cabía naturalmente en el compartimento del Mustang, así que Ford contrató a CarCraft para modificar cada unidad manualmente ensanchando el compartimento, reubicando la batería al maletero y agregando un scoop funcional en el capó. El resultado era un motor con cabezales de aluminio, válvulas enormes y un diseño hemisférico que oficialmente declaraba 375 caballos brutos, aunque el poder real estaba cercano a los 500 caballos. Lo irónico del Boss 429 es que no fue el Mustang más rápido en el cuarto de milla, porque estaba construido para respirar en altas RPM y velocidades sostenidas como en NASCAR, no para arrancones, pero su rareza, con solo 1.359 unidades producidas entre 1969 y 1970, su conexión directa con las carreras profesionales y ese motor monstruoso lo convirtieron en una leyenda instantánea. Hoy es uno de los muscle cars más valiosos que existen, con ejemplares en condición original superando el $1.000.000 en subastas, un verdadero ícono que representa la época dorada donde las reglas de homologación creaban máquinas absolutamente salvajes para uso civil. Número 11. Oldsmobile Hurst Olds W45, 1979. Y llegamos al final del conteo con un auto que representa la resistencia definitiva contra la muerte del muscle car, el Hurst Olds W45 de 1979. Para 1979, el músculo estadounidense estaba oficialmente muerto según la prensa especializada, con motores ahogados por catalizadores, normas de emisiones estrictas y crisis energéticas que habían convertido a los antiguos guerreros en sombras patéticas de su pasado glorioso. Pero Oldsmobile y Hurst Performance decidieron lanzar un último grito de guerra con este coupé basado en el Cutlass, que llevaba el esquema de pintura blanco y dorado característico de la colaboración Hurst/Olds. Bajo el capó vivía el Rocket 350 AC8 equipado con el paquete W30, que incluía admisión de aire frío, escape dual de alto flujo y un carburador Rochester de 4 gargantas optimizado para extraer cada caballo posible. Oficialmente declaraba apenas 170 caballos netos, una cifra que suena ridícula comparada con los 400 más de una década antes, pero el verdadero genio estaba en el paquete completo con transmisión automática recalibrada y diferencial de deslizamiento limitado que aprovechaba cada gota de potencia disponible. Lo que hacía especial al Hurst Olds W45 no era la potencia bruta, sino la filosofía. Era una declaración de que el espíritu del músculo seguía vivo, aunque tuviera que adaptarse a una nueva realidad. Con solo 2.499 unidades producidas y ese diseño inconfundible con T-tops, spoilers y las icónicas llantas Hurst con centros dorados, representaba el puente entre la era dorada y lo que vendría después. Hoy es un muscle car extremadamente codiciado, no por ser el más rápido, sino por ser el último guerrero de una época que se negaba a rendirse, el superviviente que mantuvo la bandera en alto cuando todos los demás se habían dado por vencidos. Ahí lo tiene, 11 bestias olvidadas de los años 70 que merecen ser recordadas. ¿Conocías todos estos modelos? ¿Cuál te gustaría tener en tu garaje? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó este conteo, suscríbete al canal porque vienen más historias de autos que la mayoría ha olvidado, pero que nunca deberían desaparecer. Nos vemos en el próximo video.